al equipo de docentes del área de comunicación del Colegio San Vicente de Paúl por tener la deferencia de invitarme a ser parte de este taller tan importante para desarrollar la comprensión lectora en un área que para muchos de nosotros es un poquito complicada. Gracias a la invitación de la profesora Maribel también, el profesor Jaimito Vargas, profesor Jaime Arrascue y todos los docentes del área de matemática. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este taller, Comprensión Lectora de Problemas Matemáticos. Así se titula nuestro taller para el día de hoy, y agradezco también la presencia de un grupo de estudiantes del Colegio San Vicente de Paúl, de mi querido Colegio San Vicente de Paúl. Y vamos a empezar con esta pregunta del millón, como se dice. ¿Qué relación hay entre las matemáticas y la lectura? A ver, ¿alguna voluntaria que se encuentra aquí en la sala principal? ¿Qué relación hay entre las matemáticas y la lectura? Quizás en mis épocas yo no le encontraba mucha relación, y hablo de hace algunos añitos atrás. Luciana, cuéntame, ¿cuál es tu apreciación? Tal vez a la hora que vamos a leer los problemas hay comprensión lectora, porque estamos leyendo. Ah, excelente, muchísimas gracias. Gracias, Luciana. Ana Cecilia Castillo, cuéntame, ¿cuál es tu respuesta? Muy buen día con todos. Actualmente la lectura y la matemática están muy relacionadas, sobre todo porque la currícula nacional estipula de que se aprendan las matemáticas por medio de situaciones significativas. Allí es donde presentan normalmente problemas y que contienen un contexto a entender antes de poder resolver la problemática. Exacto, estamos hablando de problemas reales, de situaciones reales de aprendizaje. Entonces, los problemas matemáticos, o en todo caso las operaciones matemáticas, parten de situaciones reales, cercanas al estudiante. Ese es el enfoque que maneja ahora el Ministerio de Educación, que muy bien saben los docentes del área de matemática. Y precisamente, yo les decía que hasta hace algunos años, en mis épocas de estudiante, yo no le encontraba ninguna relación. Si me hubiesen hecho esa pregunta hasta hace unos años atrás, de repente no hubiese encontrado ninguna relación. Ahora sí encontramos esa relación, porque precisamente, como ustedes lo han mencionado, se trabaja a partir de problemas. Y los problemas se plantean a modo de textos. Los problemas son textos. Por lo tanto, tenemos que leer esos textos y tenemos que analizar esos textos y tenemos que comprenderlos antes de realizar todas las operaciones matemáticas. Ahí está la relación entre la matemática y la lectura. Precisamente estamos hablando de que los problemas encontramos textos y debemos partir de identificar qué tipo de textos son los problemas. Hay toda una clasificación textual. De acuerdo al formato, vamos a mencionar dos, o vamos a centrarnos en dos clasificaciones. De acuerdo al formato y de acuerdo al propósito comunicativo que tiene el texto. ¿Qué tipos de textos conocen? A ver, chicas que están aquí en sala principal, los profesores también creo que están acá. ¿Qué tipos de textos conocen ustedes? Mencionen los que se acuerden, los que les vengan a su mente. No hay problema. Muy bien. Aquí tengo una manito levantada, dos manitos levantadas, ahí por ahí se me corrió. Muy bien. Sami, cuéntame, Sami. Los textos informativos. Muy bien, habla de los textos informativos. Cielo. En los textos expositivos también serían referentes. Ok, textos expositivos. ¿Qué dice Eili? Textos descriptivos. Los descriptivos, muy bien. ¿Qué dice María Fe? María Fe, Cabos. Buenas tardes. Buenas tardes. Argumentativo. Argumentativos, muy bien. Kerly, ¿qué dices tú? ¿Qué textos conoces, Kerly? Conozco los textos narrativos. Narrativos. Y finalmente, Flor, ¿qué nos dices, Flor? ¿Qué textos conoces? Buenas tardes con todos. Bueno, los tipos de textos según su formato podrían ser los continuos o los discontinuos, que son los más conocidos. Ah, interesante. Flor nos ha dado otra visión
Nos dice según los formatos, ya ella maneja un poco más acerca de formatos. Entonces, si nosotros evaluamos, observemos estos dos problemas que tenemos allí, que a propósito son de la práctica que ya les voy a pasar, que ya les voy a compartir. ¿De qué formatos estamos hablando? ¿De qué formatos textuales lo serán los problemas matemáticos? ¿Serán de un solo formato? ¿Serán de un solo tipo textual? ¿Qué dicen? De allí tenemos que partir, de identificar el tipo de texto, que es el problema que vamos a analizar. Porque si no sabemos el tipo de texto que es, vamos a tener problemas para poder comprenderlo. La primera clave o el primer paso para comprender un texto es identificar su tipología textual, ya sea por formato, sea según el propósito comunicativo. Según el formato, creo que es lo más sencillo. A ver, ¿qué tipo de formato tendrán los problemas matemáticos? ¿Alguien me podrá decir? Muy bien, María Fernanda. El tipo de formato es discontinuo porque combina las imágenes con el texto. Ya, muy bien, muchísimas gracias, María Fernanda. Claro, debemos partir de mencionar cuáles son los formatos. Hay diversos formatos textuales. Tenemos los formatos continuos, los textos que son de formato continuo, los textos que son de formato discontinuo, los que son de formato mixto y los que son de formato múltiple. Vamos a quedarnos con los tres primeros. El múltiple no lo encontramos en los problemas matemáticos, pero sí encontramos problemas matemáticos que tienen esos tres formatos que acabo de mencionar. Solamente continuo, es decir, los clásicos textos que nosotros conocemos. El que se enuncia en párrafos, el que tiene una sola secuencia, una secuencia lineal para leer. Entonces, ese tipo de formato es el formato continuo. Claro, puede estar de repente aquí, en este caso, vemos que tiene algunas imágenes, tiene algunos gráficos. Y si ese texto se acompaña de algunos gráficos que aportan al significado, entonces estamos hablando ya de un formato discontinuo. Y si encontramos un texto en el que hay una parte que es continua y una parte que es discontinua, que se complementan, entonces ya estamos hablando de un formato mixto. Entonces los problemas matemáticos, de acuerdo a los que yo he estado revisando aquí, pueden tener esos tres formatos. Netamente continuo, sin imágenes, discontinuo o también de formato mixto. Ya vamos a ir descubriendo esos formatos presentes en los textos que acá me ha proporcionado el área de matemática, el equipo del área de matemática del Colegio San Vicente de Paúl. Muy bien. Según el problema, según el método Polya, ustedes para desarrollar un problema matemático atraviesan 4 etapas, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? La primera etapa es la comprensión del problema. Luego que comprenden el problema, hacen un diseño, plantean una estrategia, ejecutan, aplican la estrategia y finalmente verifican si se ha cumplido o no con esa estrategia, si es válida, reflexionan sobre lo que han aprendido y transfieren. Van hacia un problema mucho más complejo, ¿no? Aplican lo aprendido en otras situaciones de aprendizaje. Bien, nosotros el día de hoy solamente nos vamos a centrar en el primer punto, porque como ustedes comprenderán, yo no soy docente de matemática y la verdad es que como que la matemática pues no ha sido uno de mis cursos fuertes durante la educación básica. Así que nos vamos a centrar solamente en el primer punto, que es la comprensión del problema. ¿Estamos de acuerdo, muchachas? Así que no me vayan a preguntar de cuánto es la operación, el resultado, Miss, porque no les voy a poder dar la respuesta. Muy bien, chicas. Entonces, hemos dicho que los problemas matemáticos son textos de distintos formatos y también que tiene distintos propósitos comunicativos. Ya vamos a ver específicamente esa tipología textual. Entonces, si se trata de un texto, nosotros debemos asumir que debemos aplicar estrategias para poder comprender, tal cual ustedes trabajan un texto narrativo, tal cual trabajan el análisis de un cuento, de un poema o de cualquier texto científico. Seguimos ese mismo proceso. Hay estrategias
que son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Ojo, así debemos analizar los problemas matemáticos para poder asegurar que estamos comprendiendo el problema. Porque recordemos, la primera etapa de la resolución de problemas es comprender el problema. En pocas palabras, comprender el texto. ¿Estamos hasta allí? ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? Comprender el texto. Entonces, si yo quiero comprender el texto, debo trabajar las estrategias de comprensión lectora. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué estrategias específicas se dan antes de la lectura? Pues antes de leer un texto, yo primero trato de inferir, solo mirando mi texto, haciendo una lectura exploratoria, no minuciosa, sino exploratoria de mi texto, yo trato de más o menos ir viendo a qué formato pertenece, qué tipo de texto será. Entonces, conforme voy viendo el problema sin leerlo detenidamente, solamente hago una visión general, así como cuando voy a leer una novela y empiezo a pasar las páginas rápidamente para ver si hay dibujitos, para ver si hay por ahí algunos gráficos, cuántos capítulos tiene. Esa lectura exploratoria debemos hacer también del problema matemático. Entonces, con esa lectura exploratoria yo voy determinando, ¿de qué formato será? ¿Será de formato continuo? ¿Será de formato discontinuo? ¿O tendrá una mezcla de ambos y será de formato mixto? Y luego, nuevamente, ¿qué tipo de texto será según el propósito? Ojo, según el propósito comunicativo, vamos a mencionar los cinco tipos de texto que maneja el Ministerio de Educación y también que maneja la UNESCO con la evaluación internacional PISA. Textos expositivos, textos argumentativos, textos descriptivos, textos instructivos y textos, me parece que me faltó uno por allí, cielo, ¿cuál es el que me falta? A ver. Hemos mencionado expositivos, narrativos, ya, me faltaban los expositivos. Expositivos, narrativos, argumentativos, instructivos, argumentativos. Ahí están los cinco tipos de textos. Esas nomenclaturas las tenemos que manejar, según el Minedu y según también el reporte que hace la UNESCO en la evaluación internacional PISA, con esos nombres, ¿ya? Informativos, me han dicho por ahí, sí, pero es que informativos son todos los textos, porque todos me proporcionan información. Entonces, tratemos de manejar esas 5 tipologías. Muy bien, trato de identificar, en mi primer paso, en esa lectura exploratoria, trato de identificar qué tipo de texto es, según formato y según propósito comunicativo. Una vez que ya hice esa visión así general, así como que hago una pequeña exploración de mi problema, ahora empiezo a hacer ciertas predicciones. Varios de los problemas matemáticos que he estado revisando tienen un título allí. Entonces, a partir del título yo puedo hacer predicciones sobre el posible contenido sin leer. Ojo, dice antes de la lectura. Predicciones sobre el posible contenido, así como en la novela me dan el título, El caballero de la armadura oxidada. Ese título, ¿de qué podrá tratar? Me hago una hipótesis, una predicción de qué podrá tratar esta historia. O me dicen Paco Yunque, ¿de qué tratará esta historia? Entonces, yo veo el título del problema y hago así una predicción de qué podrá tratar. Porque no necesariamente el título es el tema del texto. Ojo, no es lo mismo título que tema del texto, ¿ya? Hago esa predicción y si hay algún gráfico en el problema y si hay alguna imagen, también voy relacionando a otra predicción o voy complementando la predicción inicial que hice. Una vez que ya estoy con las predicciones, ya más o menos tengo algunas hipótesis sobre el posible contenido, quizás también en eso me pueden ayudar mucho las marcas significativas, los subrayados, las letras en negrita, algunos números que por ahí resaltan, entonces todo eso me va alimentando la hipótesis. Y finalmente, me planteo un propósito lector. Yo me pregunto, ¿para qué voy a leer mi texto? Y yo me respondo, los propósitos de lectura pueden ser diversos. No es que yo vaya a tener el mismo propósito de lectura que Cielo, o que Kerly, o que María Fernanda,
No, porque cada uno puede plantearse un propósito lector distinto. Pero si se trata de un problema matemático, generalmente lo voy a leer porque necesito resolver las incógnitas que ahí se me presentan. Pero al final, los propósitos son diferentes para cada persona, ¿de acuerdo? Entonces, estas estrategias que tenemos aquí en la primera columna del recuadro son previas a la lectura. Todavía no he hecho una lectura detenida del texto. Solamente estoy revisando previamente el contenido de manera muy genérica. Ahora, una vez que ya planteé mis hipótesis, ya más o menos deduje de qué tipo de texto es el problema, de qué formato, ya tengo mi propósito claro, ahora sí, me concentro en la lectura. Ahora sí voy a leer ya más concentrada, con cierta información aquí en mi cerebrito, con cierta información, ya me centro en leer el problema. Ya hago una lectura atenta del texto, una lectura así bien concentrada en el texto. Y luego hago otra lectura. Esa otra lectura ya lo voy a hacer acompañada de mi resaltador, acompañada de mi lápiz, acompañada de mi resaltador aquí si es que estoy leyendo en el documento de Word o de PDF. Entonces, esa segunda lectura ya es detenida. Me detengo, voy leyendo una frase o voy leyendo una oración y me detengo y subrayo lo que a mí me parece importante. De repente hay un dato ahí interesante, de repente encontré la idea principal de ese párrafo y lo subrayo, lo resalto. Encontré una palabra que no conozco hoy. Si yo encuentro en mi problema un término que no conozco, me va a bloquear. No voy a comprender yo el problema si es que esa palabra la desconozco. Por eso es que es importante también subrayar, de repente la encerramos, aquellas palabritas que obstaculizan nuestra comprensión. Y aquí, ojo, recomendación también para los docentes del área de matemática. Cuidado, porque a veces les colocamos problemas a nuestros estudiantes que están descontextualizados. Y si el estudiante no sabe, por ejemplo, yo le voy a decir, y Juanito comió 3 chimbiles. ¿Saben lo que es un chimbil? Se quedará cielo así, con una incógnita grande. ¿Qué es un chimbil? No, pero es que ese problema yo lo he encontrado en el libro, el mejor libro, el de Polya, o no sé qué autores hay de matemática. Ahí está, ahí dice chimbiles, yo lo estoy copiando tal cual el problema. Cuidado, hay que contextualizar, ¿no? Igual dice el enfoque de resolución de problemas de contexto, entonces hay que contextualizar también. Si es que yo no comprendo una palabra, me voy a bloquear. Así que tengo que encerrar, buscar el significado, en todo caso, pues, ver el modo de inferir a qué se está refiriendo el término chimbiles. A propósito, chimbil es una fruta silvestre, no se asusten. Muy bien, entonces ya subrayé. En esa segunda lectura detenida, subrayé datos clave, ideas principales, palabras que desconozco y ahora sí voy a clarificar esos términos. Si es que los encuentro, es importante clarificar los significados. Primero, hago el esfuerzo de identificar el significado de acuerdo al contexto, de inferir el significado de acuerdo al contexto. ¿Qué es el contexto en un problema o qué es el contexto en un texto? Toda la oración que rodea esa palabra. Toda la oración viene a ser el contexto. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, la palabra que dice desconocidas, ya, la palabra desconocidas. Si yo no sé qué significa, reviso toda esta oración y digo, clarificar palabras desconocidas por contexto o diccionario. Ya, entonces trato de inferir el significado. Y si ya no puedo más, y si ya no doy más, digo, no doy, por más que intento, no doy, para eso me voy a mi diccionario. ¿Cuál diccionario? El recomendado, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ustedes online lo pueden encontrar, rae.es. Escribe o en todo caso le preguntan a una persona que conozca, puede ser su profesor o su profesora. Entonces ya estamos en esa etapa. Miren, todo esto es durante la lectura. Ustedes dirán, profesora, me voy a demorar una eternidad, pero es que es importante comprender el problema. No es cuestión de que yo lo leo una vez y ya empiezo a sacar, porque de verdad, si es que tengo la comprensión lectora, lo lograré. Pero si todavía tengo dificultades para ello, sigamos todo el proceso de la comprensión lectora. Una vez que ya clarifiqué los significados de mis palabras, ahora sí, hago
aplico mi estrategia del sumillado y del parafraseo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come el sumillado y el parafraseo? Sumillar lo que yo he resaltado o las ideas principales que he subrayado, las voy a copiar a un costado de mi texto. A un costado, las anoto. Lo que llamamos nosotros tradicionalmente las anotaciones al margen. Lo que yo resalté, quiero destacarlo muy bien, lo saco a un costadito y ahí está. Eso es sumillado. Ahora, quizás yo no quiero copiarlo tal cual. Digo, no, pues es lo mismo, ¿ya para qué lo voy a copiar? Entonces yo lo interpreto con mis propias palabras. Lo interpreto. ¿Qué quiere decir esta frase? Ahora con mis propias palabras escribo. Si lo escribo con mis propias palabras, eso es parafraseo. Parafraseo. Entonces, en esta etapa yo aplico el sumillado, el parafraseo. Primero el sumillado se recomienda. Primero sumillo, luego parafraseo. Pero si ya no quiero sumillar, si ya tengo ese hábito, ya conozco, ya manejo, de frente me puedo pasar al parafraseo. Muy bien, hasta ahí, correcto, qué bonito. Ahora sí viene un proceso que es sumamente importante para las matemáticas, creo yo. El hacer las inferencias, las deducciones a partir de lo que leí. ¿Qué concluyo? ¿A qué conclusión llego? Información que aparece entre líneas, que no está literal, que no es que yo lo subraye y lo saco, no, sino que entre líneas está. Yo deduzco a partir de lo que dice. Si dice que Paolita abrazó muy fuerte a su mamá mirándole a los ojos y le dijo te quiero, entonces infiero que Paolita ama a su mamá. Está entre líneas. Hago esas inferencias. Considero que ese es un proceso fundamental para comprender un problema matemático. Ahí es donde me tengo que detener en hacer las inferencias. Ya vamos a ver un ejemplo, no se asusten. Bien, una vez que hice las inferencias, otro proceso básico durante la lectura es determinar el tema y las ideas principales. Y aquí no me dejará mentir la profesora Maribel, que está muy preocupada por el tema y las ideas principales de los problemas. Sí, el tema, ¿de qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? Esa es la pregunta que yo me planteo. Y no me tengo que responder el título, porque el título solamente es decorativo en el problema. Muchas veces no coincide. Yo puedo decir la historia de Juanito. Claro, pero de repente, si yo me pregunto de qué trata el texto, no es la historia de Juanito. De repente hay otro tema, otro asunto implícito allí. Para determinar el tema, yo pregunto, ¿de qué trata el problema? ¿De qué trata? Y la respuesta a esa pregunta viene a ser el tema. Y ojo, chicas, ustedes saben que cuando vamos a enunciar el tema, lo enunciamos a modo de una frase, que no debe llevar verbo conjugado, no tiene que ser extensa, es una frase corta. Si regresamos a la historia de Paulita, que abrazó muy fuerte a su mamá y le dijo te quiero, ¿de qué tratará la historia? Del amor de Paulita, ¿no? El amor inmenso de Paulita. Entonces yo pregunto, ¿de qué trata el texto? Y la respuesta me va a arrojar el tema. Ahora, las ideas principales, profesora. Las ideas principales sí se plantean a modo de oraciones, que pueden ser explícitas, que yo las puedo sacar tal cual del problema, subrayo y copio ya, tal cual, o también las puedo encontrar de manera implícita a modo de inferencias. Ahora, debo tener en cuenta que en un problema puedo encontrar un párrafo o puedo encontrar 2 o 3 párrafos. Recordemos, yo voy a encontrar una idea principal en cada párrafo. Y aquí tiene que ver mucho también la manera como está redactado el problema. Claro, el problema tiene que estar bien redactado, porque si no está bien redactado, ahí nos vamos a confundir y no vamos a poder identificar una idea principal. Entonces, es importante que los problemas estén bien redactados. Que en cada párrafo se tenga un subtema o un aspecto del tema. En cada párrafo debe abordarse un aspecto del tema central. En cada párrafo. De modo que en ese párrafo yo puedo encontrar una idea principal que es como la columna vertebral de ese párrafo y el resto de ideas van a ser aquellas que expliquen
que ejemplifiquen o que detallen a esa idea principal. Ya lo vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? No se me asusten. Yo ahora estoy dándoles un poco de teoría, luego ya lo vamos a ver con el ejemplo. Muy bien. Ahora, una vez que hice todo ese proceso, durante la lectura del problema, me voy a realizar actividades después de la lectura, estrategias después de la lectura. Aquí hay algunas sugerencias. Puedo hacer esquemas, puedo hacer un resumen o puedo también responder preguntas, que creo que es lo que se les pide en matemática. Responder preguntas, resolver las incógnitas es importante. Pero antes de resolver las incógnitas, yo les sugiero hacer un esquemita o un resumen. De preferencia, un esquemita. Ya vamos a ver también un modelo de esquemita. Entonces, ese proceso que ustedes ven ahí tedioso, pues ese proceso lo debemos realizar para poder comprender los problemas matemáticos. Porque, repito, un problema matemático es un texto. Y yo debo seguir todas esas estrategias para asegurar la comprensión de mi texto. Tengo que comprender, porque ese es el primer paso para resolver los problemas. Ahora, vamos a trabajar con el primer texto que tengo acá, que es Empedrados, dice. Voy a pasarles el material, a ver, yo tengo acá, que me enviaron. Voy a compartirles por el chat, espero que pueda hacerlo, si puedo. Por el chat el problema matemático o los problemas matemáticos. Ay, ahora sí me toca buscar. Por aquí lo tengo. Para que ustedes vayan desarrollando allí, las que están en sala principal, los problemas matemáticos, los que tengo en este documento. Yo tengo uno ya desarrollado que vamos a ir trabajando y luego ustedes en paralelo van a ir trabajando los demás problemas. Ya está, problemas matemáticos, material, este es material de trabajo, ok. Ya, ahí les estoy compartiendo, chicas, por el chat, los problemas que he seleccionado para poder trabajar. Muy bien, listo, perfecto. Muy bien, voy a compartir ahora sí la pantalla. Estábamos aquí. El primer problema que dice, o que se titula Empedrados. Entonces vamos aplicando, pues, las estrategias que hemos indicado. Vamos con las estrategias previas a la lectura. Antes de la lectura, nadie lee el problema, ¿eh? Nadie tiene por qué leer el problema. Es antes de la lectura. Entonces observamos, pues, a ver, primera parte, debo identificar el tipo de texto según el formato. Según el formato, de acuerdo a lo que veo ahí, ¿qué texto será? Según el formato, tengo tres opciones. ¿Es continuo? ¿Puramente continuo? ¿Es discontinuo? ¿Es mixto? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, Cielo, ¿qué dices tú? ¿Será discontinuo, profesora? Discontinuo, dice Cielo. Muy bien. ¿Por qué Cielo? ¿Por qué discontinuo? Porque primero se puede observar que tienen más letras que imágenes, porque solamente en total hay 3 imágenes nomás que se pueden observar. Ya, listo, Cielo, es tu punto de vista. Muy bien, se respeta, genial. Bien, entonces, ¿cómo yo sé si es un formato continuo y es continuo? Continuo no es, porque no solo hay párrafos. Vemos que hay ciertas imágenes allí, pero no solamente imágenes decorativas. ¿Qué dice María Fernanda? Yo creo que es mixto porque combina imágenes y texto. Eso, muy bien, gracias María Fernanda. Efectivamente, aunque ustedes no lo crean ahí, miren, lo que tenemos es parte continua, porque yo tengo párrafo acá. Yo tengo párrafos. O sea, tengo parte continua y parte discontinua. Lo discontinuo es esto, los gráficos que están aquí. Ya, lo discontinuo es esto. Cuando hablamos de un texto es solamente discontinuo, claro, no hay párrafos, hay pequeños datos por ahí sueltos quizás y los gráficos hacen la mitad de todo el mensaje. Pero en este caso es un formato mixto porque veo párrafos, acá hay un párrafo, acá hay más párrafos y muchos párrafos más. Y estos párrafos están complementados por gráficos que por sí solos se pueden entender también. Entonces tiene parte continua y parte discontinua. En este caso, estamos hablando de un formato mixto. Ya, perfecto. Todavía no leo el texto, pero ya estoy presentando, o por lo menos estoy infiriendo el formato de mi texto. Bien, ahora vamos a hacer las predicciones, pues, porque todavía estamos en la etapa de antes de leer. Predigo, Empedrados, veo ese título, Empedrados. ¿A qué me suena? Empedrados. Miren, yo voy haciendo el trabajo ahí por ustedes. Ustedes también vayan haciendo, ¿ah?
Empedrados. ¿A qué me suena? Empedrados, puede ser que sea algo de piedras, empedrado, piedras, bueno, pero puede tratar acerca de algunas piedras, quizás, empedrado por la raíz, piedras. Muy bien. Ahora, observo los gráficos. Observo el primer gráfico. Ahí está, esos vendrían a ser los empedrados. Creo que los he visto en la entrada a la campiña en algún momento, los he visto por el paseo peatonal, tiene algo que ver quizás con la pista por allí. Muy bien, ¿en qué espacios encuentro empedrados? En las calles, en las avenidas, en los paseos peatonales, en las bermas centrales, quizás en las cocheras de las casas, ¿sí? En las veredas, en los, ¿cómo se llaman estos espacios que están entre la vereda y la pista? Sardineles. En los sardineles, quizás en los jardines, en las placitas, en esos espacios encuentro empedrados. Más o menos voy relacionando. Todavía no leo el texto, pero vamos relacionando el posible contenido del texto. Muy bien. Ahora, si yo hoy hago una visión así general de mi texto, y en términos de operaciones matemáticas observas, ya para ir relacionado con matemática. Bien, veo por aquí algo de metros, algo de centímetros, veo porcentajes, quizás por ahí me piden descubrir porcentajes, quizás me piden hacer medidas, porque me piden calcular por ahí, veo centímetros, entonces quizás me van a pedir calcular metros, centímetros, medidas por ahí de longitud. Entonces, ese tipo de operaciones matemáticas puede que se esté presente en este problema. Ahora, mi pregunta para el propósito lector, ¿y para qué voy a leer este texto? ¿Por qué? ¿Para qué lo quiero leer este texto? ¿Para qué lo voy a leer? Lo voy a leer porque debo resolver problemas matemáticos, porque debo cumplir con la tarea que me ha dado la profesora Maribel, porque quiero aprender más. Entonces yo me voy planteando mi propósito comunicativo. Y ojo, el propósito lector incluso tiene que ver hasta con los estados de ánimo de nosotros, cómo estemos en ese momento. Si yo estoy motivada, yo quiero aprender más la matemática, entonces con ese propósito yo voy a leer mi texto. Si de repente digo, hoy tengo examen mañana, no, voy a leerlo porque tengo que practicar para mi examen de mañana. No voy a leerlo porque si no la profesora me jala, estoy a fin de año y si no resuelvo este problema, la profesora me ha dicho que me jala. Entonces, uno tiene un propósito lector. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, de acuerdo al estado de ánimo, tenemos nuestro propósito lector. Ya, hay que plantearnos nuestro propósito lector. Muy bien, chicas. Ahora, dentro de la práctica, a ver, vamos a ir trabajando en paralelo. Dentro de la práctica hay otros problemas más. Vamos a desarrollar el primer problema que está ahí, el segundo, después de empedrados. Creo que hay uno del panal, ¿sí? Para ir trabajando en paralelo, para que no sea solo la que hable, sino ustedes también. Vamos a ejercitar estas estrategias, por favor. Ya, vamos a ejercitar estas estrategias con el primer problema que ustedes tienen ahí. Ya, yo he seleccionado, me dieron una lista, pero me pareció que con ese problema podríamos trabajar mejor. ¿Ya? Este problema que dice, calculamos el área de las paredes de un almacén. Yo aquí les voy a compartir y ustedes me van a ir diciendo, este problema acá, me van a ir diciendo, haciendo las estrategias previas a la lectura, ¿ya? Entonces, primer paso, vamos haciendo una visión general, aquí sí quiero participaciones de ustedes, por favor, una visión general ahí del problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar más o menos el formato textual. A ver, ¿qué dicen? Participaciones. ¿Qué formato textual será este? Este texto. ¿Qué formato, chicas? Vamos, participaciones, por favor. Observemos. ¿Sí lo ven? Me dicen si es que no lo ven, por favor. ¿Aquí lo vemos? Sí, profesora, sí se ve. Perfecto. Vamos, muy bien. Ana Leticia, cuéntame, ¿de qué formato será? Opino que es un texto de formato discontinuo, porque podemos observar que hay párrafos y también hay imágenes. Ya, listo, muy bien, ese es el punto de vista que nos da Ana Leticia. ¿Quién más, por favor? ¿Otra opinión? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué formato será este problema matemático? No tengan miedo, chicas. No hay que temerle a equivocarnos, al contrario, mejor. Mientras más nos equivocamos, mucho mejor. No hay que temerle al error, porque al final no somos perfectos y nos equivocamos. Y aprendemos del error. Muy bien, María Fernanda, cuéntame.
¿De qué formato será este texto? Yo creo que el formato es múltiple, ya que el texto está separado de la imagen y no se ¿Ya? combina. Muy bien, listo, múltiple me dice, ¿ya? Aclaremos algo por ahí, lo del formato múltiple es cuando varios autores dan un punto de vista, ¿ya? Sobre un mismo tema, varios autores aportan hacia un mismo tema. Por ahí el múltiple que mencionó su compañera para un poquito retroalimentar, ¿ya? A ver, ¿alguna opinión más? ¿Alguna opinión más, chicas? Estamos analizando este problema. Calculamos el área de las paredes de un almacén. Muy bien, ¿qué dice Eliana del quinto B, la promo, Eliana? Sería de formato mixto, ya que combina imágenes con texto. ¿Ya? Combina imágenes con texto. Ok, listo. Veamos aquí el texto. Veamos el texto que dice Darío ha leído una revista, etc. Miren, la imagen que está aquí, ¿en qué aporta? Bueno, es ilustrativa. La imagen que está ahí es ilustrativa, pero quizás yo encuentro aquí alguna medida, algún dato que va a aportar al problema. No, no es cierto, es mera ilustración. Entonces, como esa imagen es solo ilustrativa, yo no puedo decir que es mixto y tampoco puedo decir que es discontinuo, porque la estructura que yo tengo aquí es en párrafos. Por lo tanto, esto es un texto de formato continuo nada más. Esta es mera decoración. Pero si este gráfico tuviera, como en el anterior texto, centímetros, metros, diera algún dato, entonces yo puedo ya no decir solo que es una imagen, sino que es un gráfico. Y ese gráfico por sí solo ya viene a ser, combinaría datos, combinaría información con imagen, ahí sería solamente discontinuo. Claro, si todo esto fuera de repente una infografía donde tuviera ciertas frases y los iconos y los gráficos o las imágenes aportarían al contenido, al significado, ahí estaríamos hablando de un formato discontinuo. Pero en este caso, yo solamente veo que toda la información está en la parte continua. Esto es solo decoración, pero no tiene ningún dato allí como para decir que sea parte del texto. O sea, esto de acá yo lo puedo quitar, igual se va a comprender porque toda la información está aquí. Aquí no hay ninguna otra información más que es una decoración, es un ornamento para el texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es de formato continuo, solamente formato continuo, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué más? Calculamos las áreas de las paredes de un almacén, dice. Paredes de un almacén. Miren, dice paredes de un almacén. ¿Qué hipótesis yo me puedo plantear? Aquí vamos haciendo las predicciones. ¿De qué podrá tratar? ¿De qué podrá tratar este problema? Sin leer, ¿ah? Nadie lee nada. Paredes de un almacén. Calculamos el área de las paredes de un almacén, dice. ¿De qué tratará el problema? ¿De qué podrá tratar? Hipótesis, chicas, lo que venga a la mente. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Susan. Bueno, también con la ayuda de imágenes se puede hacer la hipótesis de que se quiere calcular la pared de un panal de abejas. Ya, mira, claro, si yo veo ya lo relaciono con la imagen que está ahí decorativa, yo puedo decir que puede ser la pared pero dice de un almacén, de un panal de abejas. Puede ser del almacén donde hay miel de abejas, quizás, un almacén, dice. Ya, de eso podría tratar. Incluso también puedo atreverme a decir qué tipo de texto es, de acuerdo al contenido. Yo puedo ver acá, digo, de repente será narrativo, porque hay problemas que son narrativos, hay problemas que son solamente expositivos. En este caso será narrativo, será expositivo, ¿qué dicen ustedes? El texto, sin leer, ¿eh? Solo mirando palabras clave por ahí, lo que resalta. Será un texto narrativo, expositivo. Generalmente los problemas son o narrativos o expositivos. En este caso, Flor, ¿qué dices? Yo creo que podría ser narrativo, como vemos el título dice, el área de las paredes de un almacén. Entonces se ve como que más algo que podría pasar una experiencia cotidiana. Ya. Está tratando de calcular, entonces podría ser que está narrando un poco Claro. el proceso. Ya, puede ser que esté narrando. Recordemos que un texto narrativo presenta hechos que le ocurren a ciertos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, dentro de los elementos hay personajes, hay tiempo, hay un lugar determinado y hay acción, por supuesto, hechos. Entonces, más o menos vamos viendo. Ya son hipótesis, aquí no hay respuestas válidas.
correctas ni incorrectas. Aquí solamente son hipótesis, predicciones que estamos haciendo. Porque el simple hecho de hacer hipótesis, a mí misma me motiva para que durante la lectura yo vaya descubriendo si lo que me había planteado antes de la lectura es verdad o no. Sirve como automotivación el hecho de hacerme hipótesis, porque yo misma voy a motivarme, voy a decir, quiero descubrir. Yo dije que trataba de la historia de lo que ocurría en un almacén. Entonces, al leer, quiero descubrir si efectivamente trata de lo que ocurría en un almacén. Luciana, te escucho. Profesora, como dice ahí, calculamos el área de las paredes de un almacén. Yo me guío que tal vez quieren ver el área del almacén o el cuánto mide. Pues ya, listo, quieres saber, trata un texto, este problema trata sobre un almacén, ¿no? Y da algunos datos sobre las medidas de un almacén. Ya está, perfecto. Entonces son hipótesis. Ahora, el propósito lector. ¿Con qué propósito vamos a leer este texto? En estos momentos, en este instante. Chicas, yo les voy a pedir que lean porque ya viene la etapa de la lectura. ¿Con qué propósito vamos a leer ese texto? A ver, ¿quién me dice su propósito lector? Miren, yo les digo el mío. Primero, yo les digo, yo voy a leer el texto para poder explicarles cómo comprender problemas matemáticos. Ese es mi propósito lector. ¿Pero el tuyo, Ana Leticia? Podría ser identificar ideas explícitas e implícitas del texto. Asimismo, poder determinar datos que nos proporciona el texto. Muy bien. Ese es el propósito lector de Leticia. Entonces ella se va a motivar porque quiere lograr ese propósito. Ella va a leer ese problema porque quiere cumplir con el propósito que se ha planteado. El propósito, el plantearnos un propósito también me motiva hacia la lectura. ¿Quién más me cuenta cuál es su propósito lector? De este problema específico, del que están viendo allí en pantalla. Y en este instante, porque de repente más tarde ustedes lo quieren resolver y su propósito va a ser otro. Pero en este momento, Flor de María, ¿cuál es tu propósito? Sí, bueno, a mí la ilustración me llamó mucho la atención e incluso siento que no tiene un poco de sentido con el título, entonces me gustaría leerlo para ver por qué han puesto esa ilustración en sí. Me gustaría descubrir el significado de lo que tiene. Interesante. Te causó cierta incógnita, cierto misterio. Yo también, digo, pero calculamos el área de las paredes de un almacén. ¿Y qué tiene que ver ahí con un panal de abejas? Entonces quiero descubrir la relación que hay entre el título que me han colocado y esa imagen que aparece ahí. ¿Ven? Propósitos lectores distintos. Entonces, cuando uno va a leer un texto, sea cual fuera, específicamente un problema matemático, tiene que estar motivado para leer. Yo tengo que estar motivada para leer el problema, porque si estoy desmotivada, no voy a entender para nada. Como les digo a la chica de tercero, no me va a entrar ninguna idea acá, porque como que voy a cerrar mi mente. Pero en cambio, si estoy motivada, sí, voy a tener apertura para leer. ¿Y quién me va a motivar? Yo misma me puedo motivar. ¿Y cómo? Planteándome hipótesis sobre el contenido, haciéndome predicciones, determinando mi propósito lector. Entonces, eso me automotiva para poder leer el problema. Y miren, estos son textos pequeñitos, Entonces, con más motivación, vamos a leer el problema. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, ya estamos en esa primera etapa. Creo que ya estamos listas para pasar a la segunda etapa. ¿Estamos listas? Ahora sí, ya podemos leer nuestro texto. Bien, pero yo primero les voy a compartir el ejemplo. ¿Cómo es que yo he leído mi texto de los empedrados? Ya estamos aquí, ya hice mis hipótesis, mi propósito lector. Ahora sí, me voy a leer el texto de los empedrados. Entonces, yo tengo estrategias durante la lectura. ¿Qué tengo que hacer durante la lectura? Realizo una lectura atenta del texto. Leo. Voy a leer en voz alta aquí el texto. Ustedes me siguen, por favor. La idea es leerlo en silencio, pero lo voy a leer en voz alta, ¿ya? Dice acá. El pavimento de malla de cemento con pasto de la entrada de una cochera permite que las lluvias puedan escurrir dentro de la tierra y unirse al agua subterránea. De esta forma, se mantiene el círculo del agua y las precipitaciones no conducen a inundaciones en los ríos. La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de pavimento de malla que contiene orificios para dejar pasar el agua y partes de cemento permeable.
La loseta mide 40 por 60 por 10 centímetros y se compone de 6 partes iguales. La imagen de la derecha muestra la forma y medidas de una de estas partes. Luego viene más. Esta es la introducción a las preguntas. Las preguntas las leemos al final ya para resolver, ¿ah? Las preguntas no son parte del problema. O sea, sí, pero para resolverlos, pero no para la comprensión. La entrada a la cochera del señor Sánchez tiene 8 metros de largo y 6 metros de ancho. Es una idea que complementa. Y a partir de ese dato vienen algunas preguntas. Muy bien, ya hice mi lectura atenta del texto. Ahora voy a hacer una lectura detenida. ¿A qué me refiero con lectura detenida? Una lectura por partes. Leo una parte, me detengo para subrayar o para resaltar. Entonces voy a leer la primera parte y dice el pavimento de Maya. ¡Ay! Pavimento, ¿qué será eso? Subrayo o resalto, porque para mí ese término es desconocido. Aquí depende mucho del nivel de conocimiento que ustedes tengan, de la habilidad que tengan para apropiarse de los significados de las palabras cuando leen, la cantidad de libros que hayan leído y todo lo demás, el grado en el que se encuentran también. Entonces yo estoy más o menos colocando algunas palabras ahí resaltadas para ejemplificar. Entonces yo como ejemplo les coloco esas que he resaltado allá. Me encuentro con pavimento y de repente no sé el significado. Pavimento, la resalto. De malla de cemento, pero ¿qué es una malla? Ni idea, la resalto. Muy bien, dice, pasto de la entrada de una cochera permite que las lluvias puedan escurrir dentro de la tierra subterránea. ¿Qué será subterránea? Voy a resaltar esas palabras que desconozco. Vuelvo a leer. El pavimento de malla de cemento con pasto de la entrada de una cochera permite que las lluvias puedan escurrir dentro de la tierra y unirse al agua subterránea. Ah, entonces, esa idea que está allí me parece interesante. ¿Pero qué más dice? De esta forma se mantiene el círculo del agua y las precipitaciones no conducen a inundaciones en los ríos. Ah, entonces, si yo observo ese párrafo y contrasto la oración 1 con la oración 2, me doy cuenta que la oración 1 es más general y que la otra oración complementa o explica o especifica a la oración 1. Entonces, para mí, esa primera oración es la más importante del párrafo. No digo del problema, digo del párrafo, porque estamos en comprensión del problema. Del párrafo. Entonces, resalto, porque para mí esa es la idea más importante del párrafo. Dice que el pavimento de malla de cemento con pasto de la entrada, me estoy imaginando yo, la entrada de una cochera, ese pavimento permite que las lluvias el agua de las lluvias pase hacia la tierra y luego se vaya hasta las aguas subterráneas. Bien. Y dice después, complementa, de esta forma se mantiene el círculo del agua y las precipitaciones no conducen a inundaciones en los ríos. Ah, entonces ayuda a evitar que haya inundaciones ahí porque el agua se va a pasar y se va hacia los ríos. ¿Ya está? Entonces, esa segunda idea complementa. La primera sería la principal, la segunda sería la secundaria. ¿Ya? Muy bien, me voy al otro párrafo. La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de pavimento de malla que contiene orificios. Igual sigo resaltando palabras desconocidas. Orificios, ay, ¿qué será eso? Para dejar pasar el agua y partes de cemento permeable. ¡Uy, permeable! Entonces resalto ahí. Luego dice, la loseta mide 40 por 60 y 10 centímetros y se compone de 6 partes iguales. Muy bien, me voy hacia lo que dice, porque hay un gráfico ahí. La imagen de la izquierda me está dando una introducción de qué hay en la imagen de la izquierda. Y luego me habla de una medida, loseta que mide tantos centímetros por tantos centímetros. Para mí ese es un dato relevante en el párrafo. Entonces lo resalto. Y luego me dice que hay en la imagen de la derecha. Igual si me voy a la imagen de la derecha voy a encontrar ciertas medidas también que me van a ayudar a hacer las inferencias más adelante. Muy bien, después me dice en el otro párrafo, la entrada a la cochera del señor Sánchez tiene 8 metros de largo y 6 metros de ancho. Considero que ese es un dato importante porque luego va a venir preguntas y ese dato es bastante relevante para el párrafo. Entonces, como ustedes pueden ver, he resaltado en cada uno de los párrafos información que yo considero que es importante. Se le llama información relevante, quiere decir que resalta, que sobresale entre el resto de la información. Y yo lo tengo que subrayar de todas maneras. Ahí estoy aplicando mi subrayado, he buscado palabras que son un tanto difíciles, complicadas, y tengo que buscar el significado de acuerdo al contexto. Pavimento, ya está, entonces infiero, malla,
trato de inferir por ahí o me voy al diccionario subterráneo debajo de la tierra. Orificio, ya sé que son agujeros. Cemento permeable, permeable que permite el paso de algo, entonces permeable. Ya está. Y si no puedo, de repente busco una palabra que más o menos se relacione, lo ubico en otro contexto, dice permeable. ¿Qué será, profesora? Difícil que lo pueda encontrar. Ah, pero por ejemplo, yo digo, hace poco, cuando hubo lluvias, cuando me fui a Cajamarca, me tuve que comprar una casaca impermeable. Ah, ¿qué es impermeable? Que no permite el paso del agua para no mojarme con la lluvia. Entonces, permeable es todo lo contrario, que sí permite el pase del agua. De esa manera también puedo ir yo infiriendo los significados de mis palabras. Listo. Entonces, estoy en ese proceso durante la lectura. Ya leí de manera atenta, hice una lectura detenida para subrayar datos clave, palabras desconocidas, clarificar los significados y tratar de inferirlos por el contexto o en todo caso con el diccionario. Estamos en ese proceso. Quisiera que ustedes ahora hagan lo mismo con el ejemplo que tienen allí. ¿Ya? Vamos. ¿Alguien se puede animar a compartir su pantalla, por favor? Ya explicamos la estrategia. ¿Quién puede animarse a compartir su pantalla y a ir explicándonos cómo trabajaría esta etapa? Esta primera parte del proceso de comprensión lectora durante la lectura. Los primeros 3 pasos para comprender un texto. Quien me dice yo, levanta su manito, por favor. El de hacer una lectura atenta del texto, el de realizar una lectura detenida, subrayando palabras desconocidas o datos clave, y el de clarificar palabras desconocidas. ¿Quién me dice yo? Yo sé que ustedes son muy participativas. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? A ver, vamos, esto es sencillo, chicas. Muy bien, Ana Cecilia se anima. No sé si le dan pase para que pueda compartir pantalla, Ana Cecilia, y vamos trabajando juntas. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Vamos trabajando entonces con este texto. Listo. Ya. Lo primero que tenemos que hacer entonces es la lectura. La lectura atenta. ¿Podemos leer el texto, Ana Cecilia? Listo. Calculamos el área de las paredes de un almacén. Darío ha leído en una revista de apicultura que las abejas necesitan de 2 requisitos indispensables para almacenar su miel adecuadamente. Estos son, primero, que la construcción del lugar de almacenamiento de su miel no requiera mucho material, cera. Segundo, que cubra el mayor espacio posible sin dejar huecos o espacios a su alrededor. Teniendo esto en cuenta, solo hay 3 figuras geométricas que cumplen con esas condiciones, que son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Popus de Alejandría dijo que las abejas tenían cierta intuición geométrica para saber que el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo, y que por lo tanto es capaz de contener mucha más miel con el mismo gasto de material. Después de haber leído la revista, Darío ha decidido construir un almacén para guardar sus cereales. La forma que curiosamente ha optado es hexagonal. Las medidas de los lados del hexágono son de 5 metros y una altura de 3 metros. También ha considerado 2 ventanas de 1 metro por 0,5 metros y la puerta de 1,5 metros por 2 metros. Listo, hasta ahí nada más leemos el problema, ¿ya? Hasta ahí sería el texto porque luego ya vienen las incógnitas. Muy bien, entonces ese es el primer paso. Ahora vamos a hacer la lectura detenida, ¿ya? Leemos y nos vamos deteniendo para ir reflexionando, para ir destacando datos que son relevantes o palabras que obstaculizan la comprensión del texto, ¿ok? Vamos a nacer. Vamos leyendo oración por oración o frase por frase. Si encuentras una palabra desconocida durante la lectura, la vas resaltando, ¿de acuerdo? Vamos. Bueno, en el primer párrafo dice, Darío ha leído una revista de apicultura que las abejas necesitan de 2 requisitos indispensables para almacenar su miel adecuadamente. Estos son, tal vez en esta parte podríamos resaltar la parte de apicultura, que es una palabra que no se usa usualmente, entonces se puede colocar. Perfecto, muy bien. Luego dice, primero, que en la construcción del lugar de almacenamiento de su miel no requiera mucho material, cera. ¿Podría ser tal vez cera? Ya, claro, eso depende de ti, lo que tú encuentres que sea de repente que obstaculice la comprensión por allí. ¿Ya? Luego dice,
Segundo, que cubre el mayor espacio posible sin dejar huecos o espacios a su alrededor. No hay información mayor de relevancia, entonces creo que puede mantenerse así. Continuando dice, teniendo esto en cuenta, solo hay 3 figuras geométricas que cumplen con esas condiciones, que son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Aquí podrían ser justamente esas partes que ya está, digamos que en negrita, entonces es relevante la información. Más adelante menciona, Popus de Alejandría dijo que las abejas tenían cierta intuición geométrica para saber que el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo, y que por lo tanto es capaz de contener mucha más miel con el mismo gasto de material. Aquí nos está dando un dato, que en este caso el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo. Y también es capaz de contener mucha más miel con el mismo gasto de material. Y por último, en este párrafo menciona, después de haber leído la revista, Darío ha decidido construir un almacén para guardar sus cereales. La forma que curiosamente ha optado es hexagonal. Este es un dato que tal vez nos puede servir para elaborar algún diseño que nos permita resolver el problema. Okay. También menciona que las medidas de los lados del hexágono son las siguientes, 5 metros, y todo ello son datos que también son importantes. Perfecto, muy bien. Podemos revisar la parte inicial, quizás Ana Cecilia por ahí, tal vez haya algún dato también. Cuando nosotros encontramos un texto, cuando leemos un texto, normalmente, siempre vamos a encontrar, o la idea, cuando el texto está bien construido, siempre vamos a encontrar una idea principal en cada uno de los párrafos. Entonces, siempre tengan ustedes como hábito que en cada uno de los bloques o en cada uno de los párrafos algo tienen que resaltar, algo por lo menos, ¿no? Un pequeño detalle, una pequeña información que de repente para lo que es matemática muchas veces no es relevante, pero sí para lo que es la comprensión de todo el problema. Quizás no es relevante para resolver lo que nos están preguntando, pero sí para comprender todo el problema, porque todo es parte del problema. Entonces, en la primera parte nos dice que Darío leía una revista de apicultura que las abejas necesitan 2 requisitos indispensables para almacenar su miel. Entonces, por ahí estamos hablando de 2 requisitos para almacenar la miel, que también sería importante considerarlo, ¿no? 2 requisitos para almacenar la miel. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ahí tenemos. Y luego precisa cuáles son, pero eso ya sería secundario, porque está precisando cuáles son esos requisitos. Listo. Muy bien. Entonces, creo que hasta ahí podríamos ir clarificando los significados de las palabras que se han resaltado. Cuando trabajen en Word o cuando ustedes trabajen en impreso, siempre traten de usar colores distintos para que no confundan lo que han resaltado para palabras desconocidas como para datos relevantes. Traten siempre de manejar los mismos colores. Ese es un tip. Tengan siempre los colores. Por ejemplo, cuando yo trabajo identificación de ideas principales, secundarias y terciarias, suelo utilizar siempre el color rojo para las ideas principales, color rojo para ideas principales, color azul para ideas secundarias y color verde para ideas terciarias. Entonces ya tengo una nomenclatura y un color que me va a definir. O sea, siempre tengan ustedes colores establecidos, manejen ustedes esa leyenda, siempre, para que no se hagan problemas. Igual también como recomendación para los profesores, porque a veces estamos usando un color, otro color, y ahí nos mezclamos y no sabemos. Entonces es importante que ese problema esté así de subrayado, así de resaltado. Cuando uno lee un texto, lo tiene que resaltar, tiene que subrayar, porque eso nos ayuda a comprenderlo. Miren, así como ven, como lo ha subrayado Ana Cecilia ahí, y si queremos incluso identificar idea principal, ideas secundarias de diferentes colores, ahí va a aparecer nuestro texto. Muy bien. Por ejemplo, apicultura. ¿Sí se comprende lo que es la apicultura? Es un término que no es tan común. Apicultura. ¿Sí? ¿Es sencillo de comprender? ¿Ya? Y si no se comprende, dice, en una revista de apicultura, dice que las abejas, apicultura, algo tiene que ver con las abejas. De acuerdo al contexto, yo puedo inferir que algo se relaciona con las abejas. ¿Y ya lo buscaron? ¿Ya acudieron a rae.es? ¿Flor?
Sí, la apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas. Eso, muy bien. Así como la agricultura, la apicultura. Ya está, muy bien, la crianza de las abejas. Ya estamos aclarando. Luego Ana Cecilia ha resaltado otra palabra por ahí que es cera. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Sí tenemos idea de lo que es cera? Su miel no requiere mucho material, es decir, no requiere mucha cera. El significado orientado hacia las abejas, pues, hacia las abejas, porque también puedo decir la cera de la velita, o la cera como segregación del oído. ¿Qué dice? María Romero. La cera es el material que las abejas usan para construir sus nidos. Ya está, muy bien. Entonces, ya tenemos clarificados los significados de las palabras. Hasta ahí estamos en una parte de lo que son las estrategias durante la lectura. Muy bien, Ana Cecilia, luego vamos a continuar con la segunda parte. Previamente les voy a ejemplificar cómo continuamos trabajando la segunda parte del proceso de la comprensión lectora durante la lectura. Entonces, ya trabajamos estas 3 estrategias. Ahora continuamos. A ver si comparte. ¿Sí lo ven, chicas, la pantalla? ¿Sí estoy compartiendo? Ok. Muy bien. Durante la lectura, continuamos. Ahora vamos a aplicar la estrategia del sumillado. Ya, el sumillado, aquí por partecitas. Sumillado, muy bien. Una vez que he leído, he resaltado los datos que considero importantes, los datos claves, palabras desconocidas, he clarificado palabras desconocidas, ahora voy a extraer esas ideas que yo he considerado importantes y las voy a anotar al costado, porque luego puedo hacer otra lectura y solamente de esos datos que he anotado allí. ¿Ya? Eso incluso me sirve para poder hacer el resumen también, si quiero aplicar la estrategia del resumen o en todo caso hacer un esquema. Entonces yo al sumillar ya estoy sacando, estoy extrayendo esos datos que son importantes. Por ejemplo, de la primera parte he destacado esa idea y lo estoy anotando al costado que dice el pavimento de malla de cemento con pasto de la entrada de una cochera permite que las lluvias puedan escurrir dentro de la tierra y unirse al agua subterránea. Eso es lo que estoy destacando y lo anoto. Eso es sumillado. Eso es sumillar. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda. La loseta mide 40 por 60 y 10 centímetros y se compone de 6 partes. Entonces, para mí eso es importante. Incluso el hecho de sumillar o el de extraer las ideas o la información relevante en cada párrafo me ayuda a inferir los subtemas, es decir, los aspectos del tema, que ya lo vamos a ver y lo vamos a necesitar para hacer los esquemas, ¿ya? Entonces, ya tengo ese sumillado y finalmente, del otro párrafo, el sumillado sería que la entrada a la cochera del señor Sánchez tiene 8 metros de largo y 6 metros de ancho. Lo anoto. El anotar al margen esas ideas, esos datos que he resaltado, viene a ser el sumillado, ¿ya? Del problemita. Miren cómo va quedando mi problema. Eso es el análisis, porque si no dejaría de ser análisis, ¿ah? Sabemos que el análisis es precisamente el todo, separarlo, disgregarlo en muchas partecitas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Muy bien, quisiera, por favor, que allí, como Ana Cecilia estuvo de voluntaria, de repente alguien más puede apoyar ahora sí con lo del sumillado. Quien se anima a hacer el sumillado brevemente del otro problema que estamos trabajando de las abejitas. ¿Alguien? ¿Alguien dice yo? Sumillado, es breve, solamente para verificar que estamos aplicando la estrategia, nada más. ¿Quién se anima? Allí los docentes también pueden participar, ahí los estoy mirando, se quieren esconder. También pueden decir yo participo. Muy bien, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos, el sumillado, brevemente el sumillado, eso es sencillo. Bien, Cielito, vamos, comparte pantalla, Cielito, y vemos tu sumillado, ¿ya? Sumillado, solamente lo que he resaltado, lo copio a los costados. Anotaciones al margen, antes lo llamábamos al sumillado. Muy bien. ¿Listo? Claro, quizás en el Word se nos complica un poco, hay que insertar cuadrito, disminuir el tamaño de la letra, pero hay que hacer la práctica, hay que ir a la práctica, chicas. Lo importante es practicar, así nos demoremos. Acá de repente nos estamos demorando un poquito, pero lo importante, creo que el objetivo era poder aprender las estrategias, aplicarlas, y eso es lo que estamos aquí persiguiendo. ¿Ya? Ya está, profesora. Acá dice, a ver, primer texto,
primer Sí. párrafo, disculpe, dice, Sí. Darío ha leído en una revista de apicultura que las abejas necesitan dos requisitos indispensables para almacenar su miel adecuadamente. ¿Ya? Eso lo que ha resaltado, lo que ya Ana Cecilia lo ha resaltado, y creo que las que han estado atentas a Ana Cecilia también lo han hecho, tú veo que lo has hecho, entonces eso copia, solamente copia, lo que ha resaltado, los datos relevantes los vas copiando al costadito, ¿ya? Listo, ahí le cambiamos el tamaño de letra, quizás para que se pueda ver mejor, y ya, muy bien, vamos trabajando, chicas, todas en su material, todas en su práctica, por favor, allí, le ponemos más pequeña la letra, me parece que más pequeña sería para que alcance. Sí, para que alcance. Ya, listo, muy bien. Vamos, seguimos humillando. Vamos con el otro dato relevante. Me parece que también ahí resaltó lo del triángulo, el equilátero, el cuadrado y el hexágono. El triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Ese dato me parece que te has olvidado de subrayar, que es sumamente importante. Si no, profesora, como ya había estado con subrayado con el azul, ya lo había visto como importante. Perfecto, ya, no es necesario. Ya, pero no nos olvidemos de usar los mismos colores o las mismas marcas significativas. Ya tengamos ya nosotros establecido cuáles son nuestras marcas significativas que vamos a manejar. Ya que si no va a ser un lío cuando tengamos que hacer todo ese proceso de comprensión lectora en cualquier texto. Si ya tenemos nuestras marcas significativas establecidas, ya sabemos nosotros nuestra leyenda mental, ya sabemos a qué se refiere, qué colores, idea principal, qué colores, palabra desconocida. Muy bien. ¿Listo? Bien, seguimos. Eso es humillado, ¿ah? Para aquellas que de repente no recuerdan, eso es el sumillado. ¿Ya está? El hexágono es mayor que el cuadrado, dice. Esa parte me parece que es importante. Me parece que lo central sería el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo. Lo otro es como un complementario por ahí, que aporta, sí, pero quedémonos con esa primera parte. Ya está. Muy bien, seguimos. Muy bien, chicas. Luego ya sí. Un lado, claro. Ya no se nota. Perfecto. Ya el hexágono, los lados del hexágono, dice. Entonces ahí vamos sumillando, ¿ya? Ya está, profesora. Perfecto. Ya está, ponle un color de letra específico, hija, porque luego vas a hacer parafraseo para que no te confundas, ¿ya? Un color de letra específico. Perfecto, muy bien, los aplausos, por favor, los aplausos. No hemos aplaudido a Ana Cecilia y bueno, vamos a retribuir con aplausos tanto a Ana Cecilia como a Cielo por la participación tan destacada en estos momentos. Muy bien, chicas. Entonces, eso sería el sumillado. Solamente cuando yo ya he subrayado datos importantes y lo que hago es transcribirlos a un costadito, ¿ya? Eso sería sumillado. Y ahora viene el parafraseo. Parafraseo es la interpretación, ya con mis propias palabras, sin cambiar la idea original, con mis propias palabras. Vamos a centrarnos entonces en el parafraseo, ¿ya? Muy bien. Aquí yo ya he avanzado con este ejercicio, con este problema, con este texto, y lo que hago es, lo que he sumillado, ahora lo digo con mis propias palabras. Por ejemplo, decía, el pavimento de malla de cemento con pasto de la entrada de una cochera permite que las lluvias puedan escurrir dentro de la tierra y unirse al agua subterránea. El parafraseo, ¿cómo sería? Las lluvias pueden pasar al agua subterránea gracias al pavimento de malla de cemento que está en la entrada de una cochera. Ya luego les voy a hablar de los tipos de parafraseo, de dos específicos, y les voy a dar una técnica para que ustedes puedan hacer su parafraseo y no les capte el Turnitin cuando tengan que hacer su trabajo de investigación, ¿ya? Hay una técnica que ustedes pueden aplicar. Entonces, miren, dice lo mismo, mantiene la misma idea, solo que con otras palabras. ¿Ya? Eso es parafraseo. Eso es parafraseo. Muy bien. Quiero que vayan ejercitando el parafraseo, por favor, en estos momentos. Ustedes también. Vamos a ver el otro ejemplo, el otro parafraseo. En el sumillado original dice, la loseta mide 40 por 60 por 10 centímetros y se compone de 6 partes iguales. En el parafraseo decimos, cada loseta
está formada por 6 partes iguales y mide 40 por 60 por 10 centímetros. Ahí se van a dar cuenta cuál es la técnica que estoy empleando para parafrasear. Claro, esta es una frase muy pequeñita. En el sumillado me dice que la entrada a la cochera del señor Sánchez tiene 8 metros de largo y 6 metros de ancho. En el parafraseo, yo lo presento de la siguiente manera. 8 metros de largo y 6 metros de ancho es, ¿no? Ahí ha sido un lapsus brutus mío. Mide la entrada de la cochera del señor Sánchez. Entonces estoy cambiando solamente, estoy interpretando, lo estoy presentando con mis propias palabras, ¿ya? Vamos a hacer el parafraseo. A ver, ¿quién dice yo? Del problema de las abejitas, ¿quién se anima al parafraseo? Kerly. Muy bien, Kerly ha levantado su manito, así que vamos a permitirle a Kerly que pueda compartir su pantalla. Por favor, Kerly, parafraseamos. Ojo que no es lo mismo parafrasear que hacer las inferencias, es distinto, es diferente. Parafraseo, yo tomo la información y la interpreto con mis propias palabras, pero sigo manteniendo la información, sigo manteniendo los datos, ¿ya? ¿Lo digo verbalmente o lo tengo que escribir? La idea es que lo escribas, corazón, la idea es que lo escribas ahí, ¿ya? Sí, hay que hacer el ejercicio. Repito, ahora de repente ustedes aquí se están demorando, pero la idea es aplicar las estrategias para quienes nos están siguiendo a través del Facebook, también puedan ir trabajando y vean todo el proceso, toda la dinámica, ¿ya? Muy bien. La primera que hemos resultado es apicultura. La primera que hemos resaltado, la palabra desconocida, es apicultura. Y con mis propias palabras yo podría decir que es como técnicas sobre las abejas, como... Claro, sí, podemos parafrasear. Productos que nos proporcionan las abejas. Claro, podemos parafrasear las palabras desconocidas también, genial, sí. Pero en este caso tratemos de parafrasear las ideas que se han sumillado para hacer el ejercicio, ¿ya? Lo que se ha sumillado, a ver, dilo tú con tus propias palabras. ¿Qué entiendes tú? Ya. Creo que se corrió mucho el documento. Dos requisitos indispensables para almacenar su miel. Dos requisitos sería dos pasos que las abejas hacen para almacenar su miel, para hacer el proceso más rápido, tal vez. Escríbelo, ¿cómo sería? Dice ahí, 2 requisitos indispensables para almacenar su miel. ¿Existen o necesitan, o las abejas necesitan 2 requisitos indispensables para almacenar su miel? ¿Cómo sería? Si alguien puede apoyar, también puede ir soplando y ayudando acá a su compañera al parafraseo. ¿Cómo parafrasearía la señorita Florian Castillo? No veo tu nombre, hijita, pero Florian Castillo. ¿Isis? Sí. En una revista de apicultura, Darío ha encontrado que las abejas tienen 2 requisitos indispensables para guardar su miel. Ya, puede ser una forma, es una sugerencia. ¿Quién más? A ver, ¿quién más apoya ahí a su compañera? Tratemos de hacerlo más simple, sin complicarnos mucho. Algo simple. La señorita Jara Flores, ¿cómo parafrasearías, hija? Podría ser, para almacenar la miel adecuadamente existen 2 requisitos. Ah, interesante. ¿Ven cómo ella ha hecho un cambio? Hay un giro, ha hecho un pequeño giro. Ella está haciendo un tipo de parafraseo. Ya. Entonces, miren, no empieza igual. Ya está, muy bien. Las abejas usan, ya, dice, las abejas lo usan para hacer más práctico el trabajo. ¿Pero qué usan para hacer más práctico el trabajo, hija? Usan 2 requisitos indispensables. ¿Ya? Sería 2 pasos indispensables que hacen, 2 acciones. Ya está, perfecto. Me ha gustado mucho la idea que escuché al final. ¿Quién fue la señorita que intervino para que le pueda dictar ahí a su compañera? ¿Alguien habló? Sí, a ver, ¿cuál era tu idea, hija? ¿Cómo lo plantearías tú? Para almacenar la miel adecuadamente existen 2 requisitos. Ahí está, bien.
Para almacenar la miel adecuadamente existen 2 requisitos. ¿Ya está? Sí, también es válido, muy bien. La idea, chicas, no olviden que cuando parafrasean, ustedes lo que hacen es mantener el mismo dato, la misma información, no cambiarla. Mantener la misma información, no salirse de la información. Claro, decirlo con otras palabras, decirlo de manera diferente, pero la esencia debe mantenerse allí. El dato debe mantenerse allí, ¿ya? No salirnos de eso. Muy bien. Ya, para almacenar la miel adecuadamente existen 2 requisitos. Entonces, nos quedamos con esa idea, ¿te parece, hija? Kerly, ¿te parece? Ya. Perfecto, mi amor. Muy bien. Entonces, quitamos la primera idea que está ahí y nos quedamos con la segunda. Muy bien, excelente. Vamos parafraseando la otra expresión que dice el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. ¿Ya? Teniendo en cuenta que solo hay 3 figuras geométricas que cumplen estas condiciones, ya, pero dice el triángulo, equilátero, el cuadrado y el hexágono. ¿Qué pasa con estos? Que son 3 figuras geométricas que cumplen con las condiciones. Ya. Que nos han dado. Ya, pero ¿a qué condiciones se está refiriendo exactamente? Tendríamos que revisar lo que dice anteriormente, ¿no? ¿A qué condiciones? A que el almacenamiento de su miel no requiera tanto material y que cubra el mayor espacio posible sin dejar huecos o espacios a su alrededor. Entonces, las figuras geométricas que cumplen con estas 2 condiciones, en todo caso podríamos decir, el triángulo, equilátero, el cuadrado y el hexágono son las figuras geométricas que cumplen con las condiciones adecuadas para almacenar la miel, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. ¿Ya? El triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono son las figuras geométricas que cumplen con las condiciones para almacenar la miel. Ya, eso es el parafraseo. Muy bien. ¿Está bien, Miss? Perfecto, muy bien, excelente. Excelente. Continuamos, a ver, ¿qué otro dato más podemos parafrasear? ¿Qué otro dato más podemos parafrasear? El hexágono es mayor que el cuadrado y el rectángulo. Ya, listo, ahí dice el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo, pero ¿mayor en qué? Tal vez podría ser mayor en tamaño para almacenar la miel. Ya, muy bien, entonces así vamos a anotar. El hexágono, o en todo caso, para almacenar la miel se requiere, o el mayor, la figura geométrica más grande para almacenar la miel es el hexágono. Entonces lo que hacemos es parafrasear, ¿ya? No copiar tal cual, sino parafrasear. Eso sería el parafraseo. Ya. Perfecto. Ya, la siguiente son datos que nos han dado. Ya está. 5 metros y una altura de 3 metros. También he considerado 2 ventanas de 1 metro por 0.5 metros y la puerta de 1,5 metros por 2 metros. Claro, en ese caso son datos que está un poco complicado parafrasear porque son datos exactos que los preferimos dejar ahí como sumillado, ¿correcto? Muy bien, listo. Aplausos para Kerly, por favor, los aplausos para Kerly. Muy bien, gracias, Kerly. Bien. Genial, Kerly. Los aplausos para ella. Muy bien. Entonces, ya aplicamos el sumillado, el parafraseo como técnicas durante la lectura de nuestro problema matemático. Les recordamos que estamos trabajando el taller de comprensión de problemas matemáticos, comprensión lectora de los problemas matemáticos. ¿Y por qué? Porque los problemas matemáticos son textos y el primer paso para resolver problemas matemáticos es comprenderlos. Y eso es lo que estamos realizando aquí como una iniciativa del equipo del área de matemática del Colegio San Vicente de Paúl. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con el resto de pasos que nos queda para lo que es las estrategias durante la lectura. Durante la lectura. Muy bien, las famosas inferencias. Vamos a hacer
pequeñas deducciones simples nada más, lógicas, a partir de la información. Aquí estamos buscando información entre líneas. ¿A qué deducciones podemos llegar luego de haber leído este problema de los empedrados? Por ejemplo, yo he leído, por ahí tengo algunos datos, me voy a ubicar esto a un costadito para que no interfiera, y como el parafraseo me dice, las lluvias pueden pasar al agua subterránea gracias al pavimento de malla de cemento que está en la entrada de una cochera. Luego tengo otro dato por ahí, dice, cada loseta está formada por 6 partes iguales y mide 40 por 60 por 10 centímetros. Ahí puedo ver yo las losetas, si reviso el problema con más detenimiento, puedo ver la loseta que tiene esta medida, 40 centímetros, esto es ancho, y 60 centímetros de largo, por ahí hay creo que un espesor de 10 centímetros también. Y yo veo que esta loseta está formada por 6. Miren este gráfico, cómo me ayuda. También yo puedo analizar y comprender este gráfico porque este constituye un texto discontinuo. Esto es un texto, solamente este gráfico es un texto discontinuo. Entonces yo lo puedo interpretar porque me transmite información. Muy bien, 60 centímetros, hay 6, allí 6 orificios, 6 partes tiene. En la información me decía que cada loseta está formada por 6 partes iguales, y yo acá puedo anotar cuáles son esas 6 partes iguales, y luego me especifica aquí cada una de esas partes, que mide por lado 8 centímetros, tanto interno como externo, 8 centímetros, y luego, esta es la altura es de 20 centímetros, entonces yo digo 20 centímetros, cada uno de estos orificios, esto de acá mide 20 centímetros, este también 20, y este 20, por lo tanto, esto es 60. Y acá también 20 y 20, por lo tanto esto es 40. Entonces ahí puedo ir haciendo ciertas inferencias lógicas a partir de la información que yo tengo, tanto de la parte que es continua como de la parte discontinua. Los gráficos también se pueden interpretar por sí solos. Entonces, ¿a qué inferencias puedo llegar después de haber leído lo que es humillado? Después de lo que es humillado viene el parafraseo, y después me complemento con la información que encuentro en los gráficos. ¿A qué inferencias puedo llegar? Que el pavimento de malla es permeable. Primero, esa es la primera inferencia que hago. El pavimento de malla permite que pase el agua. Esa es una inferencia. ¿Qué más? Cada lado de los orificios mide 8 centímetros. Yo estoy infiriendo, ¿ya? ¿Qué más? Que cada orificio tiene 20 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. ¿Qué más? Que la entrada de la cochera del señor Sánchez dice aquí literalmente que mide 8 metros de largo y 6 metros de ancho. 8 metros de largo, 6 metros de ancho es una supercochera. Por lo tanto, es una cochera grande. Esa sería mi inferencia. Entonces, esta parte es muy importante cuando se tiene que analizar, cuando se pretende comprender problemas matemáticos. Entonces, durante la lectura, lo primero que hago es subrayar la información relevante, sumillar, luego parafrasear con mis propias palabras, y luego del parafraseo vienen ya las inferencias, porque es un poco más complejo hacer inferencias. Luego del parafraseo es lo ideal para las inferencias. No empecemos de frente haciendo inferencias, sigamos todo este proceso. Ya. Vamos a hacer las inferencias entonces en el texto de las abejitas del almacén que ustedes están allí leyendo. Quien se anima a hacer ciertas inferencias, información que encuentra entre líneas. Información entre líneas. A ver qué inferencias hacen. Por ahí veo a la señorita Valderrama, ¿sí? Que ha levantado la mano. Hija, puedes compartir tu pantalla y a ver, nos escribes algunas de las inferencias. Las demás también pueden apoyar con sus inferencias. Después de la participación de su compañera. Ya está, muy bien. Por ejemplo, ella ya ha hecho sus inferencias, ha avanzado con el trabajo. Excelente, estrellita. Estrellita para la señorita Valderrama Oca. Sami, ¿tu nombre es Sami, hija? Sí, Miss. Muy bien, Sami. A ver, léenos tus inferencias, hija. Bueno, yo según las ideas que hemos subrayado, como en el primer párrafo, Darío ha leído una revista de apicultura de las abejas, que las abejas necesitan de 2 requisitos indispensables para almacenar su miel adecuadamente. Hice mi inferencia de que las abejas necesitan 2 requisitos para almacenar su miel. Después,
de este párrafo que dice, teniendo esto en cuenta, solo hay 3 figuras geométricas que cumplen con estas condiciones, que son el triángulo, equilátero, el cuadrado y el hexágono. Mi inferencia fue, las figuras que cumplen las condiciones para almacenar la miel son 3. Y en el último, el Popus de Alejandría dijo que las abejas tenían cierta intuición geométrica para saber que el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo. Y mi inferencia fue, el hexágono es más grande que las otras figuras para almacenar la miel. ¿Listo? Vamos a darle aplausos a Sami, por favor, por la participación. Muy bien, Sami, los aplausos para ella. Bien, gracias. Listo. Muchísimas gracias, hija. Muy bien. ¿Quién más se anima a compartir sus inferencias, por favor? ¿Ya? ¿Quién más se anima a compartir sus inferencias? A ver, intentemos allí hacer inferencias. Recordemos que las inferencias son datos que están implícitos allí, que los deducimos entre líneas, que no necesariamente sean literales, porque si es literal ya deja de ser inferencia. Muy bien, ¿quién más se anima a compartir? A ver, Isis, me parece que había levantado la manito. Ok, Isis, a ver, ¿cuáles son tus inferencias? Y las demás vayan ahí avanzando para que también nos compartan sus inferencias. Las abejas tratan de almacenar la mayor miel posible. El hexágono es capaz de contener mucha más materia que otras formas. También otra inferencia podría ser que el almacén que Darío decidió construir mide 5 metros cada lado. Eso, muy bien, muy bien. Me parece que ahí estamos haciendo, claro, inferencias ya a partir de la lectura, ya entre líneas. Noto que ahí hay un poquito más de inferencia. Las abejas tratan de almacenar la mayor cantidad de miel posible. A ver si retrocedemos en el texto. Ese es el texto, ya, no lo puedo visualizar muy bien. Ok. Ya está claro. Por ejemplo, literalmente, ¿qué nos dice ahí? Dice, Popus de Alejandría dijo que las abejas tenían cierta intuición geométrica para saber que el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo y que por lo tanto es capaz de contener mucha más miel con el mismo gasto de material. Entonces su compañera infiere que las abejas buscan almacenar más miel. Es lo que ahí decía en tu inferencia. Claro, ahí está. Ahí podemos ver una inferencia a partir de la idea que ha resaltado su compañera. Muy bien, listo, gracias, los aplausos. ¿Alguien más? Una última participación, por favor, para leer sus inferencias. ¿Alguien más se anima? Vamos, alguien más, chicas. Lo importante es aquí practicar, ensayar. Esa es la intención. ¿Quién más se anima a leer sus inferencias a partir del parafraseo que han hecho de las ideas o de los datos más importantes del problema? ¿Alguien más? ¿Ya no? ¿Se cansaron? ¿Ya se cansaron? No puede ser, chicas, no puede ser. No se cansen, no se cansen. Ya, creo que estamos sobre la hora, pero todavía nos falta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Nadie más se anima a compartir sus inferencias? Una participación más, solo una, solo una. Listo, muy bien. Ahí está la señorita López Carhuachín. Vamos, hija, la promoción no puede quedarse atrás. Tiene que ser. Sacar la cara por la promoción. Una de las inferencias que yo voy a poner son, las abejas necesitan 2 requisitos para almacenar su miel. El hexágono es la mayor figura geométrica para almacenar la miel. Las medidas de los lados del hexágono son de 5 metros y una altura de 3 metros. Y también consideremos que tendrá 2 ventanas de 1 metro por 0,5 metros y puertas de 1,5 metros por 2 metros. Listo, muchísimas gracias a la señorita López Carhuachín por la participación. Sí, no olvidemos, por favor, que las inferencias son entre líneas, que no solamente, la inferencia no es solamente copiar la información, sino que deduzco yo a partir de la información, ya que deduzco a partir de la información. No es solamente copiar y ya. Listo. Avanzamos con uno de los últimos pasos ya que tenemos aquí para la comprensión lectora.
No sabía, yo no me había percatado de la hora. Ahora sí, determinar el tema y las ideas principales del texto. La pregunta para el tema, ¿de qué trata el problema? Si yo regreso a mi texto de los empedrados, ¿de qué trata el problema? Me respondo, trata del pavimento de malla. Ahí me dice el título, empedrados. Pero si yo me pregunto de qué trata, todo el texto me está hablando acerca del pavimento de malla y hay diferentes aspectos que hablan sobre este pavimento de malla. Muy bien. Ahora, ideas principales. Las ideas principales se enuncian a modo de oraciones, no nos olvidemos. Entonces, luego yo de haber leído los párrafos que están en mi problema, identifico cuáles son esas ideas principales. La información relevante. Recordemos que en cada párrafo encuentro una idea principal y luego el resto de ideas son ideas complementarias que especifican, que detallan. Esas ideas vienen a ser ya las secundarias. De acuerdo a mi texto de empedrados, considero que las ideas principales son las siguientes. La primera idea, que las lluvias pueden pasar al agua subterránea gracias al pavimento de malla de cemento que está en la entrada de una cochera. Luego, la otra idea, cada loseta está formada por 6 partes iguales y mide cada una 40 por 60 y por 10 centímetros. Y finalmente, 8 metros de largo por 6 metros de ancho es, ¿no? Mide la entrada de la cochera del señor Sánchez. Entonces, esas serían las ideas principales de mi problema empedrados. Ya, hasta allí. Vamos avanzando un poquito. Y luego, ¿qué viene? Después de las estrategias durante la lectura, vendrían las estrategias después de la lectura. Pero antes de irnos a las estrategias después de la lectura, ahora sí pregunto, del texto que ustedes están leyendo. Voy a preguntar, voy a volver a compartir aquí el problema y les pregunto a ustedes, el problema de las abejitas que han estado leyendo. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice Andrea Roldán? Del almacenamiento de miel. Ajá, muy bien. Andrea dice que trata del almacenamiento de miel. Cielo, ¿tú qué opinas? A mí me parece, profesora, que es la creación de un almacén. Ya, está relacionado, claro. La creación de un almacén, el almacenamiento de miel. Marian, ¿qué dice Marian? De los requisitos que se necesitan para almacenar la miel. Ya, miren, todos giran en torno al almacén de miel, almacenamiento de miel. Lucero, ¿tú qué dices? Pienso que es para construir el almacenamiento de la miel de la abeja. Ya, muy bien. Listo. Entonces, todas están coincidiendo. Todas coinciden en que es almacenamiento de miel, la construcción de un almacén de miel, las abejas, el almacenamiento de la miel. Entonces, todas giran ahí. ¿Se dan cuenta que hay un punto de coincidencia? Ese es el tema, entonces. El almacenamiento de la miel. Pregunto, ¿de qué trata el texto? Del almacenamiento de la miel. Y dentro de eso, hay especificaciones, habla de características, habla de medidas, habla de condiciones para almacenar la miel. Entonces, ¿se dan cuenta que no es el tema, no es el mismo que el título? No es el mismo, porque el tema es implícito. El tema aparece en todo el texto y responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Mientras que el título es meramente decorativo. El título es como que la cerecita en el pastel, lo que busca llamar la atención, pero no es el tema, no es necesariamente el tema, ¿ya? Ahora, ideas principales. De acuerdo a lo que yo he ido resaltando, de acuerdo a lo que yo he ido subrayando, voy a encontrar ideas principales. Creo que ya en el sumillado ustedes lo han identificado muy bien, en el parafraseo también, son a modo de oraciones. Las ideas principales son oraciones. Si yo leo este primer párrafo, yo diría que las ideas principales, que son las que ya han subrayado, 2 requisitos indispensables sería, hay 2 requisitos indispensables para almacenar la miel adecuadamente, ¿ya? ¿Y cuáles son? Esas ya serían ideas secundarias. Bien, teniendo en cuenta que solo hay 3 figuras geométricas, cumplen ya. 3 figuras geométricas cumplen con las condiciones. Ya está. ¿Y cuáles son estas figuras geométricas? La especificación es que es el triángulo, el equilátero y el cuadrado. Dice que las abejas tienen cierta intuición geométrica para saber que el hexágono es mayor que el cuadrado y el triángulo. Ya está. Entonces ahí está la idea principal. ¿Ya? Muy bien. Esas serían las ideas principales. Y si nosotros analizamos, luego yo me puedo preguntar, ¿de qué trata este primer párrafo? Si quiero identificar subtemas, ¿de qué trata este primer párrafo? Y mi respuesta será
¿De qué trata este primer párrafo? Todo esto hasta aquí es porque, dependiendo, hay dos puntos y aparte ahí, o sea, que las ideas que están abajo dependen de la primera. ¿De qué trata? Requisitos para almacenar la miel, ¿no es cierto? Requisitos para almacenar la miel. Muy bien, ya les gané. La siguiente, el siguiente párrafo, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Estamos identificando subtemas, ¿ah? ¿Qué dice señorita Isis? 3 figuras geométricas que cumplen con las condiciones de la parte de arriba. Ya está, muy bien. Figuras geométricas para almacenar la miel. Ya está, muy bien. Siguiente, ¿qué dice Sami? ¿De qué trata este párrafo? De que el hexágono es el que tiene que es más grande para almacenar la miel. Claro, esa sería la idea principal, pero ahora, ¿cuál sería el subtema? Igual que el tema, el subtema también es en frase. ¿Cuál sería? A ver qué dice Andrea Jara. El hexágono puede almacenar la mayor cantidad de miel. Ya está, muy bien, por ahí. El hexágono puede almacenar la mayor cantidad de miel, pero igual sigue siendo una oración. A ver, tratemos de armar una frase. Puede ser algo así simple, ¿no? El hexágono y el almacenar. A ver, creo que Marian iba a decir, le corté. Marian. Nos da a entender que el hexágono es la figura geométrica que las abejas optan para el almacenamiento de la miel. Claro, Piensan que es la cierto. mejor. Ya está, muy bien, claro, esa sería la idea principal. Ya, eso ya me lo han dicho ustedes, la idea principal. Ahora yo pregunto por el subtema. ¿De qué trata el párrafo? Mi pregunta es, ¿de qué trata el párrafo? Y mi respuesta tiene que ser subtema, porque eso nos va a servir también para el esquemita que hagamos. ¿Qué dice Carly? Es que sin hacer tanto gasto de material se puede contener mucha más miel. Ya, ojo, está bien. Lo que ustedes me están diciendo, perfecto, me están dando ideas principales, me están dando inferencias, genial. Yo pregunto, ¿de qué trata? Quiero una frase, respuesta a una frase, subtema. Aquí, por ejemplo, hemos dicho, el primer párrafo, ¿de qué trata? Requisitos para almacenar la miel, frase. Ya, en el siguiente, figuras geométricas para almacenar miel, ya, listo. ¿Y acá de qué trata? Subtemas, sencillo, subtemas. Fátima García Cárdenas, Fátima Cárdenas. Que solo hay 3 figuras geométricas que cumplen para almacenar la miel. Ya, pero acá abajo habla de 3 figuras geométricas. Estoy hablando de este párrafo. No sé si lo pueden ver. Este párrafo. Sí. María Fernanda. Miss, el hexágono es capaz de contener mucha más miel con el mismo gasto de material. Claro, esa es la idea principal, sí, pero ahora yo pregunto el subtema. Claro, me lo están planteando a modo de oración, ahí tiene su verbo conjugado, esa es idea principal, eso sí, lo felicito, creo que en eso estamos muy bien. Pregunto sobre el subtema, tratemos de llegar hacia el subtema, la frase que me dice de qué trata esa parte. Así como me han dicho ustedes, el almacenamiento de la miel, trata el texto, ahora yo pregunto, ¿y esta parte del texto de qué trata? Este párrafo, ¿de qué trata? Pregunto. Eili, ¿qué dices, Eili? ¿Figura geométrica con mayor almacenamiento? Ahí está, por ejemplo, la figura geométrica con mayor almacenamiento de miel o con mayor capacidad. La figura geométrica con mayor capacidad. Frase nada más, chicas. Esos serían los subtemas. Entonces hay una relación directa, ojo, una relación directa entre el tema, y eso también sirve para redactar por si acaso, una relación directa entre el tema, que es global, que es de todo el texto, los subtemas, que son aspectos del texto que van en cada párrafo. Lo ideal es que en este párrafo yo aborde un aspecto del tema, en este otro párrafo otro aspecto del tema, en este otro párrafo otro aspecto del tema. Supongamos que mi texto hable de corrupción en el Perú, primer párrafo, causas de la corrupción en el Perú, solamente de ese aspecto del tema. Segundo párrafo, consecuencias de la corrupción en el Perú. Tercer párrafo, alternativas de solución para la corrupción en el Perú. Entonces, esa relación lógica tenemos que manejar tanto para redactar como para analizar, es decir, para leer los textos, específicamente los problemas matemáticos. Seguimos esa misma lógica. Y en cada párrafo, en cada partecita, encuentro
una idea que es importante. En esta partecita, otra idea que es importante. En esta idea que es importante. El resto de ideas lo que hacen es complementar. Son complementarias nada más. ¿Ya, chicas? Y bien, para ir finalizando ya, porque ya estamos bastante alejadas de la hora de finalización de nuestro pequeño taller, rapidito aquí, las estrategias después de la lectura. Después de la lectura viene ya lo que es la resolución de las preguntas que ustedes realizan, pero yo les sugiero trabajar un esquemita. Creo que a mis estudiantes, con quienes trabajo, siempre estamos con el esquema, ya se saben de memoria los esquemas, pero precisamente por eso les preguntaba los subtemas, porque me ayuda mucho para hacer este esquemita que acá tengo. Yo he hecho uno del empedrados, dice el pavimento de malla, que sería como tema. Luego, ¿de qué me habla el primer párrafo? Este primer párrafo me habla de las características del pavimento de malla. Tengo una idea principal. ¿Qué característica resalta? Que es permeable, muy bien, y dentro de esa idea principal hay ideas secundarias. ¿Por qué se dice que es permeable? Las lluvias van al agua subterránea. Todo eso está en este primer párrafo, ¿ah? Eso es como el esqueleto de ese primer párrafo. Y luego, ¿qué dice? Que evita inundaciones. Entonces, todo esto corresponde a mi primer párrafo. Todo lo que está dentro del punto 1 corresponde a mi primer párrafo. Luego, punto 2. El párrafo 2 me habla acerca de las medidas de losetas de pavimento de malla. Muy bien. ¿Qué se dice? Que cada loseta mide 40 por 60 por 10 centímetros. Muy bien. Esa es la idea principal de ese párrafo. Luego, otra idea importante allí. Cada loseta tiene 6 orificios. Ahora, me especifica de esas losetas de cada uno de los 6 orificios. ¿Qué dice? Cada lado de los orificios mide 8 centímetros. Cada orificio tiene 20 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Entonces, todo este punto 2 corresponde al segundo párrafo y toda esa información yo la encuentro en el segundo párrafo. Y finalmente, el párrafo 3, tamaño de la entrada de la cochera del señor Sánchez. No sé si ustedes se dan cuenta, pero esta idea que está acá, este es como que el subtema. Esto es como el subtema. Y no tiene verbo conjugado, porque son subtemas. Y dentro de eso tenemos una idea principal. La entrada de la cochera del señor Sánchez es grande. ¿Por qué dice que es grande? Porque mide 8 metros de largo y 6 metros de ancho. ¿Ya? Entonces, este esquemita me ayuda mucho como que a sintetizar, a destacar lo más importante que está en el problema. Entonces, los datos los jerarquizo, los ordeno, los organizo y los puedo presentar en un esquemita como esto, y esto va a facilitar más ya mi trabajo, va a facilitar más el desarrollo de las preguntas que se planteen al final del problema. Si yo hago este esquemita, voy a tener ya solamente, como se dice, la carnecita, la esencia de todo el problema, aquí esquematizado. Y ya me olvido de todo ese texto, lo más importante ya lo tengo acá, que me va a servir para resolver mis preguntas. Ahora, alguien me preguntó por ahí lo del parafraseo. Hay 2 tipos de paráfrasis. Yo puedo hacer una paráfrasis mecánica nada más. ¿Se acuerdan? La parte de la estrategia del parafraseo. Mecánica solamente cuando yo cambio las palabras, las sustituyo por sinónimos. Este no es tan adecuado porque si yo lo paso a un programa antiplagio, esto me lo va a captar rápido y me va a aparecer como plagio automáticamente. Pero lo ideal es que yo pueda hacer una paráfrasis constructiva. Quiere decir rehacer la expresión. Sí, dice lo mismo, pero yo la rehago. Y una técnica que funciona muy bien es darle vuelta a la expresión. Si dice, por ejemplo, la expresión, Juanita es una niña alegre porque abraza a su gatito, quiere mucho a su familia y siempre está sonriente. Entonces, lo que yo hago es voltear esa expresión y digo, siempre sonriente, cariñosa, alegre y amorosa con su familia es Juanita. Entonces, lo que hago es, lo que está adelante lo ubico al final, y lo que está al final de la expresión, con lo que está al final de la expresión es con lo que empiezo. Entonces, hacer ese cambio, ese giro, me va a ayudar a reconstruir la expresión y voy a evitar que si me pasan mi parafraseo por un programa antiplagio, pues no lo va a leer. O sea, es como que he vuelto a construir el enunciado. Esa es una técnica que nos puede servir mucho para la paráfrasis. ¿Listo? Si es que hay alguna pregunta por allí, aquí está también los ejercicios que ustedes tienen, los pueden ir trabajando, pueden ir aplicando las estrategias. Igual este material también les voy a compartir para que ustedes lo tengan. ¿De acuerdo, chicas? Sigan trabajando con el resto de ejercicios, practiquen, por favor. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en estos momentos.
Y si no hay preguntas, agradezco mucho la invitación que me ha realizado el equipo del área de matemática de mi querido Colegio San Vicente de Paúl, gracias a la profesora Maribel, a los profesores Jaimitos y al profesor Mario por la deferencia con mi persona.